todos. Como se va acercando la noche de Halloween, Todos los Santos o Día de Muertos, os quiero proponer una idea con la que pasar una tarde entretenida con vuestros hijos. Unos crackers sin gluten, con formas de lo más terroríficas. Murciélagos, arañas, escobas de bruja. Crackers que se preparan además sin lácteos, sin huevos y sin almidón de maíz. La masa es casi como una pasta de modelar, con lo que los pequeños de la casa lo van a pasar de maravilla, dando rienda suelta a su imaginación. Y lo mejor de todo es que no necesitas cortapastas especiales para darles forma. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver cómo preparar estos crackers sin gluten terroríficos. Comenzamos mezclando las harinas. A esta combinación de harinas he llegado después de bastantes pruebas. La masa es muy manejable y los crackers quedan ricos y crujientes, es decir, no te recomiendo hacer sustituciones. Esto que tengo aquí es almidón de patata. Solo si no dispones de él, emplea almidón de maíz. Es la única sustitución que no cambia excesivamente el resultado. Añade la harina de arroz y la harina de garbanzo. Añade también la goma xantana, el azúcar y la sal. Al ser una receta para niños, no he añadido demasiada. Mezcla con una cuchara para que se repartan perfectamente. Ahora añade el agua y el aceite, que puede ser de oliva o de girasol. Remueve nuevamente con la cuchara. Y cuando no queden partes secas, comienza a amasar con la mano. Y termina de hacerlo sobre la mesa. Es imprescindible amasar para que después no se abra la masa cuando modelemos. Y tiene que ser a mano, que a veces me preguntáis si podéis emplear amasadora. Amasa 1 minuto o 2, hasta que veas que la masa es perfectamente homogénea. Vas a ver que no se pega nada y que es perfectamente manejable. Bueno, pues el vídeo de hoy es casi más un vídeo de manualidades que una receta, porque lo que voy a hacer a partir de ahora es explicarte cómo les he dado forma yo. Voy a comenzar haciendo unos murciélagos. Estira la masa finita, que quede de unos 3 milímetros de espesor. Hazlo a ser posible sobre papel de hornear o sobre la mesa muy ligeramente engrasada. Y lo primero que debes hacer es cortar círculos de unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Si no dispones de un cortapasta redondo, puedes cortar con un vaso de borde fino. Y para dar forma al murciélago, necesitas otro cortapastas más pequeño o simplemente la boca de una botella. Ve haciendo la forma inferior con él. Cuando la tengas, dale forma a la parte superior y deja un pico en el centro que será la cabeza. Con un palito o con el mango de una cuchara, dale forma a las orejitas. Y para terminar, hazle ojos con un palillo. ¡Mira qué murciélago más estupendo! A continuación, voy a hacer una luna terrorífica. Estira igualmente la masa hasta que tengas unos 3 milímetros de espesor. Corta círculos, igualmente de unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Y con ayuda de un cuchillo o un palito, ve haciendo los ojos y la boca. Puedes ayudarte de los dedos para darle mejor la forma. Y mira lo que es esta cara. A continuación, vamos a hacer una cara de momia. Estira nuevamente la masa, pero esta vez un poco más fina, ya que superpondremos varias capas. Y corta tiras de aproximadamente medio centímetro de ancho. Toma la primera tira y forma un círculo, que será el contorno de nuestra cara de momia. Yo me ayudo del cortapastas para que quede bien redondo. Y ahora ve poniendo tiras, dejando hueco para los ojos, la nariz y la boca. No te excedas superponiendo tiras para que el cracker no quede muy gordo. Cuando lo tengas, recorta el excedente con el cortapastas. Y mira qué maravilla, ya tenemos nuestra cara de momia. Seguimos dando forma a nuestros crackers. Ahora voy a hacer escobas de bruja. Como ves, corto por una parte el mango y por otra el cepillo. Si no tienes cortapizza como yo, hazlo con un cuchillo simplemente. Ahora toca unir las dos partes. Envuelve el mango con la pieza que conforma el cepillo y aprieta un poco para que después no se separen. Si quieres, puedes poner un anillo alrededor y presionar nuevamente. Y aquí que se va a ir subida nuestra bruja. A continuación, vamos a hacer unas arañitas. Para hacer las patas, hacemos un churro largo de masa. Cortamos 4 trozos de unos 6 centímetros de largo y los unimos por el medio. Presiona bien para que no se separen. Ahora coloca una bolita que será la cabeza.
Presiona igualmente para que se una bien. Coloca una bola más grande para el cuerpo y presiona bien, también para que se una, pero sobre todo para aplanarla, ya que si es muy gorda, quedará medio cruda una vez que la horneemos. Ahora ve dando forma a las patas. Yo presiono un poquito con los dedos para que queden picudas. Y aquí está nuestra araña. Por último, voy a hacer unas serpientes. Para enroscarlas necesitas un pequeño rollo hecho con papel de hornear. Toma una porción de masa y haz un churro largo. Ahora aplánalo con los dedos, dejando eso sí la cabeza sin aplanar. A continuación, enrolla la serpiente en el cilindro de papel de horno. Para quitarlo después, es mejor si un lado del cilindro es un poco más ancho que el otro. No te recomiendo usar un palito, como he visto en algunas recetas, porque no conseguirás quitarlo después. Se romperá la serpiente, hazme caso. Con un palillo, hazle también unos ojitos y la nariz. Comienza a calentar el horno a 200 grados. Y fíjate, estas son las galletas que salen de estas cantidades. Por supuesto, puedes hacer el doble o el triple. Y a ser posible, repártelas en varias bandejas, de forma que queden centradas, ya que las de los lados se doran mucho antes y se pueden quemar. Cuando el horno esté bien caliente, introduce las bandejas a altura media. Y hornea entre 15 y 20 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Si usas dos bandejas como yo, transcurridos 10 minutos, cambia la posición. Pon la de arriba abajo y la de abajo arriba. Hornea entre 5 y 10 minutos más. Ve comprobando y si alguna se dora mucho, sácalas a un plato y mete el resto de nuevo al horno. No dejes que se tuesten en exceso o amargarán. Como las he colocado centradas, se han hecho bastante homogéneamente, fíjate. Pero a la bandeja de abajo aún le falta un poco. La dejo 1 minuto o 2 más. Y lo dicho, no te separes ya del horno. A ser posible, cuando las saques, retíralas de la bandeja, para que no se quemen con el calor que ésta tiene aún. Y ya están listos estos crackers. Disfrútalos tal como harías con crackers comunes y corrientes, acompañados de fiambre o queso, o solos, que están muy ricos también. Voy a quebrarlos para que veas cómo quedan por dentro. Fíjate, la escoba por dentro es como un colín, está buenísima. Y ahora voy a partir una luna terrorífica. Fíjate cómo queda por dentro, estupendísima también. Y nada más por hoy. Ya habéis visto que es una receta muy sencilla y perfecta para preparar con vuestros hijos. Y os puedo asegurar que el resultado es simplemente riquísimo. Yo me voy a comer unos cuantos crackers con unos taquitos de queso y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!